Un determinado medicamento experimental afirma una tasa de curación de al menos 75% para un cierto cáncer. Declarar las hipótesis nulas y alternativas. Describa tanto el tipo I como el error es de tipo 2 en contexto. ¿Y qué error es el más grave? La tasa de curación de al menos 75% significa una tasa de curación del 75% o superior, que indicamos como P superior o igual al 75%, como decimales 0.75. Y si P no es mayor que o igual a 0.75, P es menor que 0.75. A partir de aquí, conocemos la hipótesis nula. Tiene un símbolo igual en él, y la hipótesis alternativa no lo hace. Y por lo tanto el nulo la hipótesis es P es mayor o igual a 0.75, y la hipótesis alternativa es P es menor que 0.75. Y ahora vamos a determinar el error es de tipo I y tipo 2. El error tipo I es una decisión para rechazar la hipótesis nula de que P es mayor o igual a 0.75 cuando la hipótesis nula es verdadera, lo que significa, en este contexto, el error tipo I es un paciente con cáncer cree que la tasa de curación para el droga es inferior al 75% cuando sea por lo menos el 75% o superior o igual al 75%. Y el error tipo 2 es una decisión de no rechazar la hipótesis nula. Cuando, de hecho, el nulo hipótesis es falsa. Entonces, en este contexto, el error de tipo 2 sería un paciente con cáncer cree que la droga experimental tiene al menos una tasa de curación del 75%, o una tasa de curación mayor o igual al 75% cuando, de hecho, tiene una tasa de curación inferior al 75%. Una vez más, esto se debe a que la decisión es no rechazar la hipótesis nula cuando, de hecho, la hipótesis es falsa. La última pregunta es que el error es más grave. Lo que significa que es más grave para un paciente con cáncer a creer que la tasa de curación de un medicamento es inferior al 75% cuando es realmente mayor que o igual al 75%, o es más serio para un paciente con cáncer a creer que el medicamento experimental tiene la tasa de curación de al menos el 75% cuando, de hecho, es inferior al 75%, y creo que todos estamos de acuerdo que el error de tipo 2 es más grave o tiene consecuencias más graves. Si el paciente cree el medicamento funciona al menos el 75% del tiempo o el 75% del tiempo o más, esto influirá más probablemente en la elección del paciente y del médico sobre si debe usar el medicamento como opción de tratamiento. Espero que hayas encontrado esto útil.